Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Merche. Yo voy a intentar hablaros de qué es el asesoramiento genético, de qué puede servir el asesoramiento genético a la familia y qué podemos esperar de una consulta de asesoramiento. Y al final de la charla intentaré explicar un poco cuál es la situación del asesoramiento genético en España, un poco el camino que ya se ha hecho y aún lo que nos queda por recorrer. Antes de nada, unos datos importantes, que seguramente muchos de ellos ya los habéis oído. El 80% de enfermedades minoritarias o raras tienen un origen genético. La genética afecta a muchos ámbitos de la medicina, porque además las enfermedades genéticas pueden dar mucha clínica distinta y, por lo tanto, es importante que la genética esté conectada pues, con la neurología, con la pediatría, obstetricia, ginecología, cardiología y muchos otros servicios. Recientemente, en los últimos años, ha habido un desarrollo muy importante a nivel técnico que nos da la posibilidad de hacer muchas más cosas al laboratorio, de diagnosticar muchas más cosas. Y el otro tema que también es muy importante aquí es que en España hay una ausencia total de regulación de la genética, no solo del asesoramiento genético, sino también de la genética clínica y de la genética de laboratorio. A pesar de que no esté regulado, evidentemente los pacientes están y hay que atenderlos de la mejor manera posible. Se calcula que en España hay 3 millones de personas afectadas por algún tipo de enfermedad genética. Y independientemente de todos estos datos, que son importantes y que llaman la atención, es muy importante tener en cuenta que detrás de todos estos números hay un montón de pacientes y un montón de familias y que lo que necesitan es un servicio de calidad y poder acceder a él. El asesoramiento genético, en el momento que surge, que en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, ya tiene una historia de más de 40 años, aparece en un momento en el que hay una evolución de la genética, aunque en estos últimos años ha habido una segunda evolución muy importante, pero también aparece en el momento que hay un cambio en la percepción de la salud. Y pasamos de un modelo más paternalista de la medicina, en el cual el médico o el profesional indica más qué es lo que hay que hacer, pasamos a un modelo en el que el paciente quiere saber, quiere tener la información y en la medida de lo posible quiere decidir sobre su salud y sobre su vida. Y es aquí donde es muy importante, evidentemente muchas otras disciplinas, pero también el asesoramiento genético. La definición que más se ha utilizado de asesoramiento genético es que es un proceso comunicativo que lidia con los problemas humanos que se asocian al riesgo de que aparezca o de que vuelva a aparecer en una familia en la que hay un caso, una enfermedad genética. ¿Y qué tendría que contemplar el asesoramiento? Pues ayudar al paciente y a la familia a entender los conceptos médicos, el diagnóstico, el curso de la enfermedad, causas, manejo clínico, a poder entender cómo la herencia contribuye a esta enfermedad y el riesgo de que aparezca la enfermedad en la familia o que haya un segundo caso. Poder entender también las alternativas para reducir este riesgo y poder elegir la actuación más apropiada en función de los riesgos, de las opciones que tenemos disponibles y también, evidentemente, de los principios éticos, religiosos, morales que tenga la familia y el paciente. Y en caso de disponer de un estudio genético, de que se pueda intentar encontrar el error genético que ha dado la enfermedad, pues es muy importante el asesoramiento genético previo al estudio para que el paciente sepa a qué se enfrenta y después es muy importante también el asesoramiento genético posterior, no solo dar el resultado, sino explicar todas las implicaciones de este resultado. Siempre, muy importante, el objetivo final de todo esto, de todo este proceso, es facilitar la toma de decisiones al paciente y a su familia y ayudarles a que puedan actuar en concordancia con las decisiones que han tomado. Tenemos que tener en cuenta que además la información genética tiene unas características un poco distintas del resto de información médica y que hace que potencialmente pueda ser un poco más estresante y angustiante. ¿Por qué? Porque la información genética directamente tiene implicaciones para los familiares, ya no solo para el paciente, sino para toda su familia. Porque las condiciones genéticas son para toda la vida. Porque además, en algunos casos se pueden hacer diagnósticos presintomáticos o predicciones de enfermedad. Es decir, que el paciente y la familia pueden saber antes de que aparezca la enfermedad que la van a sufrir. Y además porque todos los conceptos alrededor de la genética suelen ser bastante complicados. Y en un momento en el que la situación ya es delicada y muy difícil, si encima los conceptos que debemos manejar y que el paciente es importante que entienda son complejos, pues añade aún más dificultad. Y esto
Creo que los profesionales de la salud lo tenemos que tener muy presente, que el estrés y la angustia que ya provoca a los pacientes o el diagnóstico de la enfermedad o la posibilidad de que haya este diagnóstico dificultan aún más la comprensión de toda esta información, aunque es muy importante que realmente puedan comprenderla y manejarla después. También es importante tener en cuenta que la relación entre el asesor genético y el paciente no es unidireccional, es bidireccional, porque evidentemente el asesor va a intentar ofrecer toda la información médica y genética que el paciente y la familia requieran, pero a su vez tiene que estar abierto evidentemente a todas las dudas, a las preguntas y a dar apoyo a esta familia. Todo esto intentando que este proceso no sea directivo, porque el profesional tiene que transmitir esta información, pero la decisión siempre es del paciente y de su familia. Por eso es importante que los profesionales que trabajan en el campo del asesoramiento genético tengan o trabajen y se formen en varias áreas. Evidentemente, en toda la parte de conocimientos teóricos, de genética, de laboratorio, de pruebas moleculares, pero también de habilidades comunicativas para poder transmitir toda esta información de la mejor manera posible, y que también tengan cierta formación en psicología para poder apoyar a la familia en todo este proceso. Evidentemente, todo esto siempre teniendo en cuenta los principios bioéticos que rigen el ejercicio de la medicina. Y el paciente, a su vez, con la información que le pueda proporcionar el profesional de la salud, con el contexto sociofamiliar y con sus principios éticos, morales o religiosos, podrá tomar una decisión informada y actuar después en consecuencia. Esto ya lo hemos comentado antes, que la genética en general y por lo tanto también el asesoramiento genético está conectado con muchas disciplinas distintas de la medicina. Y bueno, además aquí hay en este triángulo como 3 pilares que son los que suele haber en un equipo de genética, que por un lugar es el asesor genético, también es muy importante el papel del médico genetista o de otra especialidad, que es el que hace los diagnósticos clínicos de estas enfermedades, y también los profesionales de laboratorio, que son los que van a hacer las pruebas para poder corroborar o confirmar el diagnóstico clínico. Y como ya hemos dicho, esto siempre en contacto con un montón de especialidades distintas. Aparte de que la genética puede tocar a muchos ámbitos de la medicina, también puede ser importante o darse en muchos escenarios distintos o contextos distintos y en momentos distintos también de la vida de una pareja, de una familia o de un paciente. El asesoramiento genético puede ser muy importante a nivel preconcepcional, es decir, antes de un embarazo, porque, por ejemplo, ya se conoce que hay algún antecedente en la familia que da un riesgo más elevado de enfermedad genética. Pues si esto se sabe, es muy importante poderlo plantear antes de un embarazo. Evidentemente, a nivel prenatal, cuando ya hay un embarazo en curso, o por antecedentes o por hallazgos ecográficos, o por otros motivos, también puede ser un momento muy importante en el que se requiere asesoramiento. Después de un diagnóstico de una enfermedad genética, o en los casos que decíamos antes, porque a veces puede diagnosticarse la enfermedad antes de que el paciente presente sintomatología. También a veces cuando hay interrupciones del embarazo por malformaciones o por detección de enfermedad genética. Y también en un campo que cada vez crece más, que es en el campo de la reproducción asistida. ¿Qué podemos esperar con todo esto, un poco de qué es el asesoramiento y las características más importantes? Cuando vamos a una consulta de asesoramiento genético, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues en primer lugar, nos van a hacer un montón de preguntas y van a recoger mucha información de la historia médica del paciente, pero también a nivel familiar, para saber si hay antecedentes, a veces algún antecedente que quizá no se haya relacionado, pero que puede ser relevante. Bastante frecuentemente hay también un cálculo de riesgos para saber en esta familia en concreto el riesgo de que se presente una enfermedad o que haya un segundo caso. Se va a proporcionar información acerca de la enfermedad, de las pruebas a nivel genético que podrían hacerse y después de las opciones dependiendo del resultado de estas pruebas. Va a haber un acompañamiento en la toma de decisiones, aunque como hemos dicho, evidentemente esta decisión de, por ejemplo, si hacer pruebas o no hacer pruebas, o una vez se han hecho las pruebas, qué hacer a nivel reproductivo o muchas otras cosas, la decisión siempre la toma la familia, aunque el profesional acompaña en este proceso. En algunos casos, en medio de este proceso va a haber una prueba genética, pero no siempre, y apoyo durante todo este proceso que ya hemos ido comentando. Ahora he puesto un par de ejemplos para intentar ver un poco de manera más concreta en qué podría ser útil el asesoramiento genético en un caso específico y también para tener en cuenta que siempre no solo tenemos al paciente, sino que tenemos toda una familia detrás. Aquí, por ejemplo,
podríamos tener un paciente que por la clínica que presentaba se llega a un diagnóstico de adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Evidentemente, en este momento, la familia y el paciente tienen un montón de dudas y les surgen un montón de preguntas, como qué es la enfermedad, porque en casi todos los casos nunca antes esta familia ha oído hablar de esta enfermedad, porque son enfermedades muy poco frecuentes. ¿Por qué nos ha tocado a nuestra familia? Si hay otros familiares que pueden padecerla y qué podemos hacer a partir de ahora después de este diagnóstico. Con todas estas preguntas, evidentemente hay un montón de profesionales que pueden ayudar, ¿no?, y que deben estar implicados en este proceso. Y uno de ellos sería el asesor genético. Una vez más, teniendo en cuenta que esta situación a nivel emocional es muy dura y muy difícil, que tiene muchas implicaciones familiares y que hay muchos conceptos y mucha información nueva para poder asimilar. ¿Y qué podría hacer el asesor genético en este caso en concreto? Pues dar información, sobre todo la parte más genética de la enfermedad, explicar a la familia las implicaciones, identificar otros familiares a riesgo, plantear la posibilidad, si es que la hay, de hacer un diagnóstico genético, derivar a otros profesionales y poner también en contacto a la familia con asociaciones de pacientes y de familiares. En este caso, por ejemplo, que aquí vemos el dibujo, la adrenoleucodistrofia, como ya indica su nombre, es una enfermedad ligada al cromosoma X, que quiere decir que las mujeres suelen ser portadoras, pero no sufren la enfermedad, y quien la sufre con más severidad son los hijos varones. Por ejemplo, entender el mecanismo por el cual se transmite esta enfermedad es muy importante para la familia y también muy importante para decisiones reproductivas futuras y para el resto de familiares que después de este diagnóstico también se preguntarán si puede volver a aparecer la enfermedad en la familia. Y muy importante tener en cuenta que ha llegado a la consulta este niño con esta clínica y que se ha llegado al diagnóstico, pero que este niño, por suerte, no es un niño que está aislado, es un niño que muy posiblemente puede tener algún hermano, más grande o más pequeñito, que tiene unos padres, que además, en este caso que la madre sería portadora, la madre puede tener otras hermanas que también podrían ser portadoras de la enfermedad y también tener algún hijo con el mismo problema, y que además puede haber ya primos que estén en situaciones que requieran, algunos de manera más urgente que otras, poder tener esta información y saber si ellos están a riesgo. Por ejemplo, en este caso, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, la madre de este niño sería portadora de la enfermedad y sus dos hermanas, como son chicas, también podrían serlo. Por lo tanto, aquí que tendríamos una chica embarazada, esta chica muy probablemente en su situación también querrá tener la información y poder saber qué pasa. O, aunque no haya un embarazo, si hay familiares que se están planteando tener hijos, también cambia bastante cuando, por ejemplo, hay adolescentes en la familia, ¿no? Y también siempre cuando hay estas enfermedades se plantea en qué momento se comunica a los niños de la familia, qué momento es el más indicado y cómo se hace. Otro ejemplo, por ejemplo, que sería después de un cribado neonatal positivo por fenilcetonuria y de una prueba diagnóstica que confirma la enfermedad, que tenemos un bebé en el que también dan la noticia a la familia que está afectado de fenilcetonuria. Otra vez aparecerían las mismas preguntas que veíamos y en este caso lo que el asesor genético o el profesional implicado tendría que explicar todo lo que ya hemos dicho, pero aquí nos cambia la manera en la cual se hereda esta enfermedad. Y aquí ya no son las madres portadoras. Como es una enfermedad autosómica recesiva, en este caso los dos padres son portadores, es decir, del gen de la fenilcetonuria, cada uno de nosotros tenemos dos copias. Pues en este caso el padre tiene una copia correcta y una copia que no funciona bien, y la madre lo mismo. Como ellos tienen una copia funcional, ellos no sufren la enfermedad. Pero si los dos transmiten al mismo hijo la copia con la alteración, es decir, la copia que no funciona bien, este niño es el que va a tener fenilcetonuria. Pues esto, una vez más, es muy importante. Es muy importante, tenemos otra vez más que este niño no es un niño aislado, sino que está en el contexto de una familia, que por lo tanto en el momento que hay el diagnóstico del bebé, hay el diagnóstico de portadores de los padres, que tendrán evidentemente la preocupación máxima de este hijo al que acaban de diagnosticar, pero que también al cabo de un tiempo pueden tener dudas acerca de si se puede volver a repetir en un hijo más adelante si se lo plantean. Y una vez más tenemos otros familiares, que eso ya lo hemos comentado un poco antes, que es muy importante
también estas dudas siempre planteárselas como más pronto se pueda mejor, ¿no? Y seguramente si hay familiares en edad reproductiva también tendrán dudas y también querrán que alguien les explique qué es lo que pueden hacer. Y ahora ya un poco para terminar, contaros muy rápido la situación del asesoramiento genético, sobre todo aquí. Y que, bueno, la situación del asesoramiento genético va ligado a la situación de la genética clínica en general en España. A nivel internacional sí que existen muchos programas de asesoramiento genético y en algunos países tipo Canadá, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, hace como 40 o 45 años que existen programas de formación para profesionales en asesoramiento genético y que es una profesión muy bien establecida. Pero hay situaciones bastante distintas también en relación al reconocimiento de la profesión y sobre todo en Europa vemos situaciones muy dispares. Y así nos centramos aquí en España, ¿cuál es la situación? La ausencia de regulación del asesoramiento genético se junta con la ausencia de regulación también de la genética clínica y de la genética de laboratorio. Ahora parece que ya sí que definitivamente va a cambiar y que se ha aprobado la especialidad, pero hasta ahora los médicos y los profesionales de laboratorio no tenían especialidad para formarse en genética y tampoco se había reconocido la formación de los asesores genéticos, aunque sí que desde ya hace años, desde 2007, hay una ley de investigación biomédica donde sí que se recoge que es necesario el asesoramiento genético antes y después de cualquier prueba genética. Es decir, que sí que tenemos una ley que dice que hay que hacer asesoramiento genético y que no se pueden hacer pruebas genéticas sin dar información, pero hasta ahora no hay ningún tipo de regulación de quién debe hacerlo, de la formación necesaria y ni se han ordenado los servicios para realmente garantizar que todos los pacientes tengan acceso a consultas de asesoramiento genético como con otros servicios dentro de la medicina. Y por eso, como ya he comentado, aquí tenemos una situación muy irregular y que también depende mucho de las especialidades, pero en general lo podríamos definir como una ausencia o al menos un número insuficiente de asesores genéticos y profesionales formados en genética en los hospitales. Y es muy dispar porque en algunos campos, como por ejemplo en la oncología, sí que se ha organizado a través de oncólogos y enfermeros. En el ámbito prenatal, sobre todo, se encargan de esto los obstetras. Y en el resto de escenarios, pues bueno, un poco los profesionales, los médicos de estas especialidades que se han formado para poder dar respuesta a todo esto, pero no hay, ¿no?, una ordenación y una regulación desde arriba de todo este ámbito. Sí que en los últimos años han habido algunos movimientos que yo creo que sí que han sido interesantes y que sí que al menos van en la dirección de intentar regular la formación y después la profesión, y es que desde 2008 hay un máster en asesoramiento genético que se imparte en la Universitat Pompeu Fabra, que es el único máster de estas características en España, que es una formación de 2 años para que profesionales con distinta formación de base se puedan especializar en asesoramiento genético. También se creó, a raíz un poco, en parte, de exestudiantes del máster, la Sociedad Española de Asesoramiento Genético, que también intentamos un poco ayudar o colaborar en el establecimiento del asesoramiento genético como profesión. Y lo más nuevo es que la Sociedad Europea de Genética Humana ha decidido constituir un board para intentar unificar a nivel europeo la formación de todos los profesionales del asesoramiento genético, que esto sí que es una gran noticia, ya que si de momento en España no hay regulación, a ver si existe en Europa, aquí después lo conseguimos. Bueno, ya lo que he comentado del máster en asesoramiento genético, que tiene 2 años de duración, hay mucha carga práctica para realmente poder ver el asesoramiento genético y qué es lo que necesitan las familias y dar respuesta a todo esto. Y aquí es lo que os he comentado del board a nivel europeo, que ha acreditado a distintos programas en Europa, y uno de los programas que ha acreditado es el de Barcelona. Así que ahora mismo el máster de Barcelona sí que está reconocido a nivel europeo, aunque no aún a nivel español. Pero bueno. Lo que os comentaba de la sociedad científica, que se constituyó en 2011, es muy reciente, y que un poco como podemos y con la mejor de las intenciones, aunque seguro que hacemos muchas cosas mal, estamos intentando también colaborar o ayudar un poco en el establecimiento del asesoramiento genético aquí. Y ya para terminar, este es el testimonio de una paciente diagnosticada de síndrome de Lynch, que es un síndrome de predisposición a cáncer, pero que cuenta que le propusieron ir con una asesora genética y que en un primer momento se sentía muy escéptica, pero que realmente después le funcionó muchísimo, que le fue muy útil y que espera, ¿no?, que mucha otra gente pueda disfrutar de esto o pueda al menos optar a este servicio.
Y quería acabar con esto porque es un poco, ¿no?, el deseo de que dentro de no mucho todos los pacientes que lo necesiten, lo requieran y lo deseen, pueden tener, como otros servicios médicos, también un buen servicio de asesoramiento genético. Y ahora, si tenéis alguna duda o pregunta, estaré encantada de responderla. Muchas gracias.